Muy buenas tardes, le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una semanita más en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, a los que hacen comentarios, a los que nos siguen, a los que están pendientes de las enseñanzas que ponemos. El estudio de esta preciosa tarde, crecimiento espiritual, va a ser la parte 3 porque ya tenemos dos estudios en la página del canal de YouTube. Crecimiento espiritual, parte 3. Vamos a tomar varias notas. El crecimiento espiritual es bíblicamente válido, quiere decir que la Biblia habla del crecimiento. Por lo tanto es real y por lo tanto es necesario. La parábola del sembrador bendecido describe una función, describe un producto y describe un resultado. La parábola del sembrador describe una función, identifica el producto y un resultado. ¿Estamos bien? Vamos a ir a Mateo 13:3, por favor. Mateo 13:3. Gloria al Señor. Mateo 13:3. ¿Estamos ahí bendecidos? 13:3. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador. Esa es una función, ¿correcto? El sembrador hace una función de sembrar. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Esa es la función del sembrador. Mientras él sembraba, parte de la semilla, ese es el producto, la semilla es el producto, la función es sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó al camino, o cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mas al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra. Circula por favor, buena tierra. Y pon en algún lado en tus notas, preparada de antemano. Esa buena tierra estaba preparada de antemano. Porque antes que la semilla cayera, según esta parábola, ya era buena tierra. Igual que nosotros, llamados y... Es que es lo que representa, ¿correcto? Ajá, mediante la fundación del mundo. Entonces dice el 8, y parte cayó en buena tierra, preparada de antemano. ¿Y dio qué cosa? Fruto, resultado. El resultado es el fruto. Pero tiene que ser en la buena tierra, preparada de antemano. Dice el 9, el que tiene oídos para oír, Señor, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera, a una pausa ahí, bendecido. Dice, pero a ellos, circula ellos. Y esa es toda la otra tierra que no da fruto. Correcto. Esos son los pedregales. Esos son los que no tenían profundidad y no agarró la raíz. Esos son los espinos que crecieron y le ahogaron a la palabra. Esos ellos
Son todas esa mala tierra donde la semilla no dio fruto. Dice, a ellos no les es concedido, verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han tapado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Verso 18. Oíd pues la parábola del sembrador. ¿Qué va a hacer? Él la va a ¿qué? A explicar. ¿Correcto? Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, o sea, la función. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida, ¿qué cosa? Se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, que ya estaba preparada de antemano, este es el que oye y entiende la palabra, el cual da, ¿qué cosa? Fruto, un resultado de la función de la semilla, y produce, mira, al 100, este fruto puede ser al 100, puede ser al 60 y puede ser al 30. Pero dan ¿qué? Fruto. Pero si hay una diferencia de por ciento, quiere decir que va a haber un ¿qué? Crecimiento. Crecimiento espiritual. Por eso te digo, el crecimiento espiritual es válido bíblicamente, es real y es necesario. Y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Ahora, esta parábola, si la aplicamos al Evangelio del Nuevo Pacto, sería de esta manera. La parábola en el Nuevo Pacto sería de esta manera. El sembrador es el apóstol Pablo. El sembrador es el apóstol Pablo. La semilla es el Evangelio de la Gracia, también llamado el testimonio de Dios. Esa es la semilla. La buena tierra, y aquí es donde debe nacer un corazón agradecido, mi bendecido. La buena tierra, la semilla es el Evangelio de la Gracia, el testimonio de Dios. La buena tierra son los llamados y escogidos de antemano, bendecido. A los que antes conoció también predestinó. Lo explicamos la otra vez, ¿correcto? La buena tierra son los llamados y escogidos de antemano. En otras palabras, nosotros, en otras palabras, de los judíos y gentiles, los que son llamados y escogidos. Pueden ser judíos o gentiles. No importa. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿correcto? Y aquí hay una añadidura a este esquema de la parábola, es el que riega. O el que sobreedifica sobre el fundamento.
que son los ministerios de enseñanza. Tenía que ser así, bendecidos, porque el Señor no está y Pablo tampoco. Y Timoteo tampoco, y Tito tampoco, que eran los colaboradores de él, ¿correcto? Y eran los que recibieron las instrucciones para enseñar tal y como él enseñaba. ¿Estamos bien hasta ahora, bendecidos? Cuando terminen me avisan. Vamos a ir a 1 Corintios 3:5, por favor. Cuando terminen ahí, por favor. El que riega o los que sobreedifican, estamos refiriéndonos a los ministerios de enseñanza. Te voy a dar el próximo apunte precisamente por esta palabra, el que sobreedifica, para entonces ya de una vez leerlo en contexto. El que riega o el que sobreedifica debe ya de conocer el fundamento. Debe de conocer el fundamento para edificar sobre ese. Pon en tus notas, por favor. ¿Qué evidencia en una persona el crecimiento? ¿Qué evidencia en un ministerio de enseñanza el crecimiento? ¿Qué evidencia el crecimiento de un ministerio de enseñanza? Porque si los ministerios de enseñanza, que son los pastores, evangelistas y maestros, necesitan sobreedificar, tienen que tener una característica. Y aquí está la respuesta: el reconocimiento que Cristo es el fundamento de la iglesia. El reconocimiento que Cristo es el fundamento de la iglesia. Yo te diría que ese reconocimiento es hasta obsesivo. Un verdadero ministerio de enseñanza, bendecido, debe estar obsesionado con la verdad de que Jesucristo es el único fundamento para la iglesia. Tiene que existir, bendecido, esta convicción, esta certeza, esta obsesión que por conocer esta verdad maravillosa de que Jesucristo es el fundamento, no hay quien te meta cuento. Doctrinalmente hablando, no aceptas nada fuera de esta realidad de que Jesucristo es el único fundamento para la iglesia. El único. Y por lo tanto, esto tiene otras consecuencias doctrinales. Reconoces la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo, no vas más allá de lo que está escrito, aplicas responsablemente la hermenéutica, la exégesis de la interpretación bíblica, haces tu función como maestro del Evangelio, una serie de cosas, bendecidos, pero ya tú sabes tu función, cuál es sobreedificar y sobre quién sobreedificas a la iglesia de Jesucristo. Entonces, aplicamos la parábola del sembrador en el Evangelio del Nuevo Pacto. El sembrador sería el apóstol Pablo, la semilla es el Evangelio de la gracia, el testimonio de Dios. La buena tierra somos nosotros, los que hemos sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo o de antemano entre judíos y gentiles. El que riega o el que sobreedifica son los ministerios de enseñanza dentro de la iglesia. La característica de estos ministros de enseñanza es que reconocen por sobre todas las cosas que hay un solo fundamento en la iglesia, el cual es Jesucristo. Más claro no lo podemos decir, bendecido. ¿Estamos ahí en 1 Corintios 3:5? Sí. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. ¿Yo qué dice? Yo planté. ¿Qué es lo que planta uno? La semilla. La semilla. Correcto. ¿Apolos qué dice?
regó sobre lo que él plantó. Entonces cuando él planta, él pone ¿qué cosa? El fundamento. El fundamento es Jesucristo y la sana doctrina que el apóstol Pablo recibió de parte del Señor. Yo planté, el sembrador, Apolo regó, pero Dios ha dado ¿qué cosa? El crecimiento, circula crecimiento y pon fruto. Fruto. Ese es el producto, ¿no? El resultado. Sí, Señor. La semilla es el producto, la función es el sembrador, el resultado es el fruto. En este caso, dicho como crecimiento. Dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces lo que nos tenemos es que preocupar cómo hacemos bien lo que debemos de hacer. Eso es todo. O sea, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son diáconos, no todos son obispos, no todos son ujieres. En lo que el Señor te ponga y la función que tú haces bien dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del mismo, hazlo bien, no te preocupes más nada por otra cosa. Sí, Señor. Tú vas a recibir tu recompensa, ¿correcto? Cada uno, dice acá, recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿A su labor de qué? Dentro de tu carrera, de tu ministerio. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois ¿qué cosa? Labranza de Dios. Edificio de Dios. Esos son los llamados y escogidos, bendecidos. Esa es la buena tierra. Mira, añádeselo acá. La buena tierra, llamados y escogidos de antemano, labranza de Dios somos. Sí, Señor. Labranza de Dios. Labranza de Dios. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es eso? Sembrar, ¿sí o no? Correcto. Y otro edifica encima, también puede ser regar, lo acaba de decir en el verso 6. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sí, Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. No hay nadie más. Mira, ya sea que riegues, ya sea que sobreedifiques, ya sea lo que hagas, tienes que hacerlo consciente de que toda esa información doctrinal para la iglesia tiene que ser sobre el fundamento que es Jesucristo. Bendecidos, si nosotros pensamos así, no nos mete ningún cuento. No aceptamos otra cosa fuera de este fundamento maravilloso de la gracia. Y no permitimos que nadie se ponga el título de Jesucristo, porque nadie se lo merece, número uno. Nadie ha sufrido como Él, ¿correcto? Nadie sufrió como Él. Nadie resucitó de los muertos como Él. Entonces, esta característica, esta enseñanza te debe de servir de estar bien plantado, bendecido. Bien fundamentado en el Evangelio. Que no hay cuento que valga. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Sí, Señor. Efesios 4:13, vamos a leer un poquitico del crecimiento. El crecimiento, como dijimos al principio, es válido, es real y es necesario, porque el Evangelio habla del crecimiento. Efesios 4:13, por favor. Hermano, ¿obsesionado con Jesucristo? Sí, 100%. Obsesionado con la verdad. Firmes en la verdad. Totalmente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que por ni un momento, dice, estuvimos dispuestos a
que nos quitaran la libertad, ¿sí o no? Mira, te lo voy a leer, lo que dice el apóstol Pablo acá en Gálatas. Dice Gálatas 2:4, y por eso, por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Esa es la actitud. Fuera de Jesucristo, bendecido, no dejamos que ninguno nos meta un cuento diferente de lo que ya está revelado. De lo que ya está revelado. Esa es la firmeza, la obsesión que te estoy diciendo, a la que me estoy refiriendo. ¿Qué te dije? Efesios 4:13, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras vamos en camino a ese propósito, vamos, ¿qué cosa? Creciendo. Sí, Señor. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños. Si ya no eres niño, para llegar a ser maduro, adulto, tienes ¿qué cosa que crecer? Entonces es bíblico el crecimiento espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, circula eso por favor. Sí, ya. Crezcamos en cuántas cosas, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento. El crecimiento en Cristo Jesús. El crecimiento en Cristo Jesús, verso 16, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Te acabo de decir, si eres obispo, ujier, maestro, evangelista, todos vamos creciendo por igual, bendecido. Dice, recibe, ¿qué cosa? Crecimiento. Circula crecimiento y pon el verso 14, por favor, ahí de referencia. ¿Crecimiento de qué? De que no seas niño fluctuante. Ese es el contexto de lo que está hablando, ¿sí o no? La idea es no ser más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viene un fulano, te dice algo, suena bonito, ahora lo creo, aunque no esté en el Evangelio. Entonces después uno tiene que estar, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor, en amor. Colosenses 2:19, por favor. Colosenses 2:19. Vamos a leer desde el 18, solo por leer un poquitico más ahí. ¿Estamos ahí? Dice, nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Toda esa gente que están pensando en ángeles y en esto y en lo otro. Dice el 19, y no haciéndose a la cabeza. Mira, aquí está exactamente lo que yo te acabo de decir, bendecido. Una vez no te aferras al fundamento, te puedes desviar, bendecido. Mira lo que dice acá, y no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Lo que leímos en 1 Corintios 3:5 en adelante, que Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el crecimiento es necesario dentro del cuerpo de Cristo. El crecimiento nos va a dar una madurez espiritual, una madurez doctrinal, una madurez de conocimiento. Y es importante, número uno, para no ser niños fluctuantes,
Los niños fluctuantes, según el contexto del apóstol Pablo, van de aquí para allá, todo viento de doctrina. No nos podemos mover de la sana doctrina, bendecido. Todo viento de doctrina. Y el que no tiene crecimiento espiritual tampoco se somete o se agarra a la cabeza, que es Cristo. Como cuerpo, si tú te sueltas de la cabeza, bendecido, no tienes un crecimiento. No tienes un crecimiento, no puedes crecer. Un cuerpo sin cabeza no crece. Necesitas estar unido, pegado, asido a la cabeza. Porque entonces dice, de la cual, de la cabeza, todo el cuerpo alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. De lo contrario, bendecido, te comes cualquier cuento que te den por ahí. Y no queremos eso, bendecidos, no queremos eso. Segunda de Tesalonicenses 1:3, por favor. Ahí mismito, al ladito. 1:3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. En esos dos estudios que tenemos ya en la página, en el canal de YouTube, pusimos ahí: toma tiempo, paciencia y doctrina, crecimiento espiritual. Toma tiempo, paciencia y doctrina. Y esa es la realidad. Como maestros, como pastores, como evangelistas, si estás responsable de una parte de la congregación del cuerpo de Cristo, tenemos que estar conscientes que requiere paciencia, tiempo y doctrina. Pero la fe va creciendo siempre y cuando estemos alimentando esa fe con el conocimiento correcto. Y cuando las ovejitas se vayan a sus casas, continúen haciendo ¿qué cosa? Lo mismo. Creciendo. Muchas veces hay que cerrar el oído a otras cosas. Sí, Señor. Que no dicen nada, no edifican. Dice 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Mira lo que dice acá, bendecido. Por cuanto vuestra fe va en crecimiento y el amor de cada uno de todos vosotros abunda más para con los demás. Abunda para con los demás. Entonces la fe puede crecer, la fe debe de crecer. Debe de crecer. Pero tiene que ser con el conocimiento correcto. Efesios 1:15, por favor, y ahí terminamos. Efesios 1:15. Hermano Walter, ¿es difícil crecer? No es difícil crecer. De amor, voluntad, paciencia. Es un asunto de creer lo que está escrito, bendecido. Y ya, no te preocupes, Dios prometió, Dios va a cumplir. Dice que el que cree no será avergonzado. Así que tranquilo, si no está ahí y lo quieres justificar, no lo justifiques, no está ahí, ya. No lo tienes que creer, no lo tienes que enseñar, no lo tienes que predicar, no tienes que hacer nada de eso. Hay suficiente fundamento del Evangelio de la Gracia para edificar a la iglesia. Suficiente. Ahí está todo: la gracia, la justificación, la fe, la redención, perfectos para siempre. Con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos a los santificados. ¿Qué más queremos, bendecidos? Estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos más nada. Mire el 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra, ¿qué cosa? Fe. Circula eso, por favor, vuestra fe. Ya está. ¿Y después qué dice? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el ¿qué? El fundamento. Jesús. El fundamento. Yo estoy seguro, si el apóstol Pablo no escucha de la fe sana en el fundamento que es Jesucristo, no les escribe así.
y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuándo Él hacía eso? En sus oraciones. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí es parte del crecimiento, bendecido. Él quiere que nuestros ojos del entendimiento sean, ¿qué cosa? Alumbrados. ¿Con qué propósito? Para que sepamos de nuestra esperanza y de las riquezas de la gloria de nuestra herencia entre los santificados. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, porque Él es el fundamento, ¿correcto? Y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, porque Él es el fundamento. Dios santo, mi Señor. Mira, no solo en este siglo, sino también el venidero. Los siglos venideros, sí, sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? A la iglesia, a ti y a mí, bendecido, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Entonces el crecimiento espiritual es bíblicamente válido, real, necesario. Sembramos la semilla del Evangelio. Esa es nuestra función. Los frutos los da el Señor en nuestra vida. El crecimiento lo da Él. Tenemos que conocer el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo. Fuera de Él, bendecido, no hay nada. No tienes necesidad de nada. No tienes necesidad de doctrinas raras, no tienes necesidad fuera de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario de enseñar y predicar. Porque la identidad, mira, la identidad del cuerpo de Cristo es Él, es el Señor. O sea, nosotros no estamos ligados a una jerarquía fuera de Jesucristo. Absolutamente. Estamos ligados a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, por lo tanto, nuestra identidad es con Él. Es con Él, más nada. De Cristo. Estamos ligados fuertemente. Somos parte de su cuerpo, bendecido. Somos su iglesia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?